e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles. Pudiéramos darle una pausa. Del Comité Interdisciplinario para los Festejos del Bicentenario del Estado de Tabasco. Queremos destacar la presencia también del licenciado Antonio Solá Vela, expresidente municipal de Tenosique. El maestro Daniel León Flores. Nos acompaña también el maestro Uldárico Canto Priego. Un aplauso. Bien. Antes de iniciar el evento, antes de iniciar con las intervenciones de nuestros reconocidos panelistas que aquí están presentes, todos ellos de un gran nivel. Está el maestro Jorge Priego Martínez, para quien pido un fuerte aplauso. El maestro Ricardo de la Peña Marshall, también. Y el licenciado Sergio Antonio Reyes Ramos. Antes de cederles el uso de la palabra a cada uno de ellos, que es a quienes ustedes han venido a escuchar, yo quiero nada más hacer un pequeño preámbulo para poner en contexto este evento. A principios del año pasado, 2024, un grupo de ciudadanos tabasqueños nos reunimos y congregamos para formar un comité interdisciplinario para celebrar, para conmemorar los 200 años de la existencia de Tabasco como Estado de la República Mexicana. En ese sentido, se envió un oficio a la 64ª legislatura del Congreso del Estado para solicitar tres cosas fundamentales. La primera, declarar al año 2025 como año del Bicentenario del Estado de Tabasco. La segunda, colocar en el muro de honor del Congreso del Estado, del Salón de Recintos del Congreso del Estado, la leyenda en letras doradas, 2025, Bicentenario del Estado de Tabasco, y que toda la correspondencia oficial de las dependencias de gobierno llevasen esta leyenda. La petición quedó ahí. A partir de la 66ª legislatura, la iniciativa se retomó y se presentó, se turnó a comisiones y estamos a la espera todavía de ver si surte efecto, de que pase la revisión de la comisión respectiva y entonces pueda pasar al pleno y votarse si es así como conviene. A partir de ahí se han venido realizando una serie de trabajos para ir coordinando los esfuerzos para que el Bicentenario del Estado de Tabasco no pase desapercibido. En ese sentido, también se ha mantenido comunicación con la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, y a través de ella se han acordado dos eventos fundamentales. Uno de ellos es integrar un compendio, integrar un documento, editarlo como un libro, que tenga ensayos y artículos de personajes reconocidos de Tabasco, historiadores, abogados, etcétera, personas conocedoras del tema, para que todos ellos expongan sus inquietudes acerca del Bicentenario de nuestro Estado.
Y el segundo evento, que está programado tentativamente para octubre de este año, es la realización de un concurso nacional de oratoria con la participación de las universidades públicas del país, obviamente convocado por la División Académica de Ciencias Sociales Humanidades. Junto con esto se está proyectando realizar otros eventos con instituciones públicas y privadas, y sobre la marcha vamos a ir dando a conocer la agenda de estas situaciones. Aquí es importante señalar que el comité interdisciplinario que está coordinando estos trabajos tiene la intención de que cada vez más se vaya ampliando entre la sociedad civil, entre los organismos académicos, las instituciones públicas, esta convocatoria, para que vaya avanzando y cada vez tengamos una convocatoria mayor. En ese sentido, y sin mayor preámbulo, vamos a proceder a aperturar el panel que tenemos aquí citado, el que tenemos programado y para el cual les hemos invitado. En ese sentido, y antes de continuar, quiero agradecer la presencia del doctor Feliciano Wong Ortiz, quien nos acompaña aquí entre el público presente. Agradecer la presencia de la doctora Irma García Chacón, saludo para ella. Agradecer la presencia del licenciado Fernando Pichardo Arzate, un saludo hasta allá atrás. Bien. Les explico rápidamente la dinámica antes de ceder el uso de la palabra. Tenemos 3 panelistas, cada uno va a tener 15 minutos de exposición para compartirnos sus inquietudes, sus visiones en torno al gran tema que es el Bicentenario del Estado de Tabasco. Una vez concluidas estas 3 rondas, habrá otro espacio de 5 minutos para cada uno por si quisiesen abundar algo más, y entonces estaríamos ya entrando a la etapa final de nuestro evento. Pero para darle la palabra a nuestro primer expositor, yo quiero presentar a alguien que no necesita presentación, es conocido de todos ustedes. Es Ricardo de la Peña Marshall, licenciado en Historia de México, quien en su experiencia profesional es autor de más de 18 libros sobre historia de Tabasco. Ha sido guía independiente para el centro histórico tanto de la ciudad de Villahermosa como para la mayoría de los museos y zonas arqueológicas del estado de Tabasco. Desde 1985 ha sido conferencista, investigador histórico, profesor en diferentes niveles académicos, así como en entrevistas sobre temas históricos en radio, televisión, periódicos, etcétera. Fue director del Museo de Historia Natural de 1989 a 1991, curador, guionista, investigador, director y representante legal del Instituto Técnico de Tabasco, ganador del 3er lugar en el área de redacción histórica, primer concurso nacional convocado por la revista América Vuela, director del Museo de Historia de Tabasco, presidente de Historiadores de Tabasco, Asociación Civil, creador y responsable del suplemento histórico-cultural semanal El Tabasqueño, presidente, esto habrá que destacarlo, de la comisión organizadora de la conmemoración del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Ha tenido también actividades políticas y integrante del Consejo Técnico responsable de diseñar el plan para la reestructuración de los centros de estudio de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, exactamente. En fin, una serie de actividades que ha venido desarrollando, y su actividad actual es profesor investigador en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en la licenciatura de Historia. Cedo el uso de los micrófonos al maestro Ricardo de la Peña Marshall para que nos exponga Tabasco 200 años después, la historia de sus nombres.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este tema y en este momento que es tan importante, el estar conscientes de la trascendencia de una Constitución. Y bueno, he intitulado mi presentación del día de hoy, Tabasco 200 años después, y muy provocativamente, la historia de sus hombres, porque somos un estado machista, en donde desgraciadamente hasta el día de hoy, quien sigue imperando en el planteamiento histórico son los hombres, y pocas son las mujeres que encontramos a lo largo de la historia de Tabasco que destaquen en una o en otra, o que se les permita ser visibles. Por eso apuesto, como muchos otros y otras, por la visibilidad. Entonces, bueno, empezando nuestro relato, hay que decir que prácticamente todo lo que tiene que ver con el movimiento de independencia y entrecomillado, tiene que ver con este señor, José Eduardo de Cárdenas y Romero, un personaje en muchos sentidos sui generis para nosotros hoy, pero que en su momento es el hombre más rico del estado de Tabasco, entre su fortuna personal más los bienes de la Iglesia Católica, maneja poco más de 300,000 pesos oro, y estamos hablando del año 1800. Ustedes hagan el traslado para el 1899, la finca más grande que se vende en Tabasco se vende por 5,000 pesos oro y corresponde a 4 municipios y un cachito más. Entonces, eso les dará idea a la cantidad de dinero que era 100 años antes, 300,000 pesos oro, que era el fondo de manos muertas y de todas las diferentes funciones que tenía la Iglesia Católica en Tabasco. José Eduardo de Cárdenas y Romero es presbítero in capite, es decir, el administrador general de la Iglesia Católica en Tabasco. Él es el que va a las Cortes de Cádiz y tiene vaivenes, tiene cosas buenas y cosas malas, pero bueno, él es el primero que está hablando, probablemente por sus intereses personales, de que Tabasco tiene que ser independiente de Yucatán y que tiene que tener una administración propia, infladatos. Si revisamos su libro Infladatos, bueno, su informe Infladatos, y dice que tenemos más población de la que se tiene en ese momento, que hay más industria de la que se tiene y que hay más dinero del que se tiene, pero de una o de otra manera él está buscando la separación de Tabasco de Yucatán. Y obviamente su presencia en las Cortes de Cádiz pues tiene un peso específico. Sin embargo, y nos han vendido la idea oficial de que él es el organizador, por decirlo así, del arranque de un proceso de independencia en Tabasco. Y sin embargo, cuando regresa de las Cortes de Cádiz, él firma diversos documentos, tanto en Cárdenas como en Cunduacán y en toda la región de la Chontalpa, diciendo que no está de acuerdo, que no apoya, que no ha tenido nada que ver y que de ninguna manera está relacionado con los fascinerosos que están queriendo separarse del rey de España. Entonces ya desde ahí tenemos una óptica, por eso les digo, muy sui generis de este señor. Pero para poder entender la trascendencia del proceso histórico que se inicia en este momento, tengo que platicarles de la realidad de Tabasco y a grosso modo. Vean ustedes, estas son las poblaciones de Tabasco y estas son las fechas de fundación de las cabeceras municipales. Tenemos algunas que son prácticamente desde el momento mismo de la conquista, pero la mayoría son fundadas prácticamente a finales del 18 y principios del 19. Así es como empieza a establecerse lo que hoy son las cabeceras municipales de Tabasco. Esta es una realidad geográfica y van a notar ustedes que la mayor antigüedad está en la región de los ríos y en algunos asentamientos de la Chontalpa, pero todo lo demás, costa y demás, es siglo XIX prácticamente. Sí. Entonces, esto nos va a llevar a que hablemos de una realidad que tiene que ver con el porcentaje de población que ha ido cambiando. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué nada más datos a partir de 1900? Porque 1895 es el primer censo de población que se hace, lo hace don Porfirio, sentado en las bases de lo que está haciendo Inglaterra y que está haciendo Francia en ese momento. Y esa es la razón, vean ustedes cómo ha cambiado la realidad de la población
geográficamente hablando, o poblacionalmente hablando más bien, de Tabasco, desde una población eminente y evidentemente agrícola y rural, hasta una población que hoy somos netamente urbanos. Y esto está cambiando y nos va a llevar a una situación como hoy sucede en España, que hay una España vaciada. Casi el 90% de la población de España está refugiada en Madrid, en Barcelona y en las costas. Y el resto es la España vaciada. Pueblos que están perfecta y completamente deshabitados. Y tierras que se están perdiendo para el cultivo y para el trabajo agrícola y que tienen serios problemas de producción. Pero bueno, esa es una historia que vemos venir para el caso de Tabasco y para el caso de México en general. Pero esa tabla es evidente. Y acá tenemos el desarrollo de la población. Podrán ustedes darse cuenta cómo hay un enorme disparo. Tabasco va muy suavecito, muy de poquito en poquito, porque sobre todo hay que recordar que Tabasco sufrió inundaciones y epidemias. Y la de cólera morbus de 1832 nos va a llevar a la desaparición de un buen porcentaje de población. Y así mismo va a suceder en 1917, 18 y 19 con la de la gripe española. Entonces, estas consecuencias van a definir una desaparición de población y eso va a hacer que el disparo se dé justamente cuando empieza la enorme inmigración nacional por la industria petrolera. 50, 60, 70, 80 y 90, y ahí lo vemos, el disparo. Y entonces es cuando, la que sigue, cuando nuestras poblaciones, nuestras ciudades se encuentran con una cruda realidad. No hay servicios, no hay manera de expanderlas y en los gobiernos no reaccionan a esa autoridad. Esta es... bueno, y esta es la realidad. Empieza a establecerse sobre todo el Plan Chontalpa para tratar de crear un polo de desarrollo, sacar de la pobreza a esa región de la Chontalpa, la más poblada tradicionalmente desde el periodo prehispánico en el territorio tabasqueño, y entonces empiezan a establecerse estos poblados muy perfectos, pero que desgraciadamente los tabasqueños lo hemos vuelto imperfecto. Y ustedes lo van a poder ver en esta otra. ¿Podrías girar un poquito la pantalla? Ándale, gracias. Así exacto. Y ahí lo pueden ver ustedes. Este es el principal fracaso poblacional de Tabasco. Es la primera población que realmente primero se establece en el papel y luego se lleva a la práctica, Ciudad Pemex. Y resulta que los propios tabasqueños le hemos partido la maceta a este proyecto que era idílicamente perfecto. Y sobre todo por los asentamientos irregulares en la curva de entrada a la ciudad. Sí. Y bueno, todas estas obras del Plan Chontalpa se pudieron dar porque se estableció infraestructura. Y eso hay que decirlo, le duela a quien le duela, en México la Constitución de 1917 y las consecuencias de la Revolución, con lo bueno y con lo malo que trajo como sistema político, anquilosado, elefante reumático, como ustedes le quieran llamar, pero generó infraestructura y mucha de esa infraestructura nos llevó a que pudiéramos tener los desarrollos de infraestructura en la planicie tabasqueña. Eso nos llevó a que un gobernador, González Pedrero, le diera impulso sobre todo a la construcción de puentes, tanto Rovirosa como González Pedrero construyen carreteras y puentes. Ellos son realmente los que impulsan esto. Esa infraestructura no hubiera sido posible si no se hubiera dado el sistema político y no se hubiera dado el control de las presas. ¿La que sí? Y bueno, cerrando el control poblacional, pues los centros integradores que, aunque Garrido los había planificado como centros difusores, es realmente hasta con González Pedrero que se tiene una intención. Pero en el fondo, mucho está inspirado en los desarrollos que estableció Francisco Franco y la ultraderecha en España. Porque, por ejemplo, Oxolotán, el desarrollo del convento, el Museo de la Sierra, ex convento de Santo Domingo de Guzmán en Oxolotán, es un concepto que se fusila a los paradores turísticos y a los desarrollos poblacionales de la España vaciada de Franco. Entonces, en muchos sentidos, tenemos eso y además tenemos los 269 museos comunitarios que se construyeron en torno a los centros difusores, a los centros integradores.
Entonces, esa es una realidad que nos va a permitir entender que hay un Tabasco muy distinto de hace 200 años, que hemos avanzado, pero que hemos avanzado a golpe de trancazos, a golpe de malas experiencias y a golpe de seguirnos tropezando con la misma piedra. Y entonces eso nos lleva a reconocer en este plano, que desgraciadamente está muy oscuro, pero es el más antiguo que tenemos, y es un pergamino, por cierto. Este es el más antiguo que tenemos de la ciudad de Villahermosa, de 1861, y nos lleva de eso, en 1861, la que sigue, a esto en el año 2007. Esto es Villahermosa, y me quedo corto, ya rebasó en mucho este planteamiento, de hecho lo tengo que actualizar. Entonces, esto es Villahermosa y esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Pues es en la historia a través de los diferentes hombres y mujeres que conformaron la historia de este estado. Y entonces tenemos a José Víctor Jiménez Garrido y José Víctor Jiménez Falcón, padre e hijo, que son realmente los inspiradores del movimiento de independencia en Tabasco. El hijo, que es Jiménez Falcón, en realidad pues le tocan muchas vicisitudes junto con el padre, pero él es el que de alguna manera recibe las mieles del triunfo y del poder, porque ocupa la gubernatura del estado en 4 diferentes ocasiones a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Y desgraciadamente somos tan desmemoriados o tan desagradecidos los tabasqueños que hay una callecita de una sola cuadra con el nombre de él, junto al Parque Miguel Hidalgo. Esa callecita, esa cuadrita, es todo lo que hay en honor a el iniciador del proceso de independencia. No es el único, no son los únicos, pero son los tabasqueños. Hay un oaxaqueño y hay un poblano, pero bueno. Luego viene Juan Nepomuceno Fernández y Mantecón, y este es un señor que obviamente no es tabasqueño, pero viene a ser la independencia por decreto a Tabasco, porque ya desde entonces los tabasqueños ni nos poníamos de acuerdo, ni nos organizábamos, ni nos interesaba más que el poder personal. Y entonces Antonio de Padua Severino López de Santa Anna, que es el general en jefe del Ejército de Oriente, nos manda a este señor, a Juan Nepomuceno Fernández y Mantecón, para que haga la declaratoria de independencia por decreto del territorio tabasqueño. Y seguimos peleando fechas y eso. Y bueno, luego vienen este señor, Marcelino Margali, si es tabasqueño, y ya entonces viene la rebambaramba de que si te quitas tú, me pongo yo, me sacas la lengua, te veo feo, y todo lo demás, y la que sigue. Y entonces vamos a tener un desfile de diferentes personajes. Bueno, de esta familia todavía siguen en el poder. Está Agustín Ruiz de la Peña y Urrutia, y bueno, la familia sigue de alguna manera presente en la vida política tabasqueña. Coronel Juan Bautista Traconis, bueno, hay que decir que Juan Bautista Traconis originalmente es un comerciante y se prepara para la defensa de Villahermosa en el momento mismo de la invasión norteamericana. Y a él le debemos las 3 batallas por Villahermosa, y a él le debemos la muerte de algunos norteamericanos que dolieron mucho, y que además hay que decir que la única batalla que se ganó en una primera instancia en Tabasco fue la primera batalla por Villahermosa, que la ganan los tabasqueños, y que a nivel nacional nadie más había ganado una batalla hasta ese momento contra los norteamericanos. Entonces es una situación interesante que se da, y Traconis es uno de los personajes que tenemos una ranchería, por cierto, allá junto al aeropuerto en Sonora. Escogí a Miguel Bruno Daza primero porque su calle le ponen Miguel M. Bruno, o es M o es Miguel. Miguel Bruno Daza. No es tabasqueño, es colombiano. Vienen para poner parte de las piedras y la pizarra de la casa de piedra. El techo de la casa de piedra es de lajas de pizarra. Y viene él y con sus padres muy pequeño, y entonces aquí se cría y aquí se hace político. Es un personaje que mide alrededor de 2 metros, y una de las cosas que llama la atención es que lo fusilan por este pleito entre las facciones, entre diferentes facciones de masones. Lo fusilan y le tienen que serruchar las piernas para que pueda entrar en el cajón. Lo velan, por cierto, en la iglesia de la Conchita, no la actual, sino la que estaba más hacia la plaza.
La primera mujer que aparece en la historia de Tabasco, Teresa Vera Domínguez, esta señorita, porque además se suicida y forma parte de una corriente literaria importante, nace en Comalcalco, se suicida muy joven, ustedes pueden ver las fechas, la edad que tenía, pero es la primera camada de poetas, intelectuales y demás que va a surgir en Tabasco y que surgen como consecuencia de la estabilidad política que da la Constitución de 1825. Esa primera horneada junto con José Narciso Rovirosa y muchos otros intelectuales de ese momento. Por supuesto, de ahí pegamos el brinco hasta don Gregorio Méndez Magaña y que seguimos en la discusión liberales, conservadores, si es república, es imperio y demás, pero hay que decir que Tabasco es prácticamente el único territorio a nivel nacional que está libre de el imperio. Sí hay un gobernador, Eduardo González Arévalo, gobernador imperialista, pero que finalmente no dura mucho y está esta historia interesante entre doña Fidencia y Eduardo González Arévalo, que ya les contaré en otra ocasión. Esta placa, les invito a que la visiten, la lean, está en el Museo de Historia de Tabasco, la Casa de los Azulejos, y en esta placa podemos ver la importancia que tiene Tabasco para la historia nacional y la defensa del territorio mexicano en contra del Segundo Imperio Mexicano. Y de ahí vamos a la siguiente ola de la intelectualidad. ¿Y quién es? Pues Manuel Sánchez Mármol, quien es el primer director del Instituto Juárez. Instituto que está en este espacio, 1 de enero de 1879, abre sus puertas, mas no con esta distribución ni con esta construcción de edificios. De hecho, este espacio que estamos es parte de una donación de 1911 y los otros espacios, pues desgraciadamente con una remodelación que le hizo un rector, que por cierto no nos dejó volver a entrar para darle visto bueno o malo a la remodelación, se llevó de corbata todo lo que podía tener algún valor arquitectónico del edificio. Todo lo histórico del edificio, sobre todo del rumbo de aquel lado, de las escaleras y demás, que era lo que correspondía a una construcción victoriana y que tenía un valor histórico. Y bueno, acá otra vista del Instituto Juárez, que por cierto la fachada que tiene hoy es de 1906. Y bueno, al fondo podemos ver del lado derecho Palacio de Gobierno y del lado izquierdo lo que era el principal, lo que fue la comandancia, la cárcel pública y demás. Seguimos brincando y llegamos a el juego de la Iglesia Católica. Y hay que recordar que Monseñor Willow, que era el arzobispo primado de México, forma una amistad muy profunda con don Porfirio Díaz. Y en Tabasco, de alguna manera, el general Abraham Vandala Patiño hace mancuerna, la que sigue, con este movimiento, y la Iglesia Católica y el gobierno establecido van de la mano. Eso permite que haya una cierta estabilidad. Y bueno, esto es Villahermosa y sus alrededores, es uno de los primeros planos generales que tenemos y por eso entendemos que nos inundamos. Hemos ido en contra de toda la naturaleza de este territorio. La inauguración del Parque Hidalgo en 1910, el 15 de septiembre de 1910, el parque seguía siendo intocado hasta que se le ocurrió a Lina tocarlo y desbaratarlo. Era el único monumento que iba a cumplir 100 años sin haber sido tocado en la historia de la ciudad. Pero eso marca también un hito en la construcción de la ciudad porque es por primera vez cuando se establece el concepto de que tiene que haber un lugar en donde se guardan los granos en el estado y en la ciudad de Villahermosa. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya me pasé? Por mucho, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente. ¿Vale? Bueno, nada más le damos dedito. Sí. Bueno, entonces, bueno, con esto gracias, muchas gracias, y hay mucho que contar y reconocer. Es cierto, podemos venir mañana por la segunda parte. Muchas gracias. Sin duda, un material muy importante el que nos ha mostrado
el licenciado Ricardo de la Peña Marshall, un material vasto que podríamos dedicar un tiempo enorme. Antes de darle la palabra a nuestro siguiente panelista, yo nada más quisiera resaltar, se me olvidó señalarlo en mi primera intervención, sobre todo porque aquí las personalidades con las que estoy departiendo me ponen nervioso, es que precisamente dos de los acontecimientos históricos más importantes en los que se basa el hecho de conmemorar el bicentenario del Estado de Tabasco, sobre todo incontrovertibles, porque a lo largo de estos meses en los que hemos venido avanzando, mucha gente ha generado dudas, pero ¿cuál es la fecha histórica? ¿Pero cuál es el testimonio histórico? Etcétera, etcétera. Pero hay dos testimonios históricos, dos acontecimientos históricos incontrovertibles. Primero, la Constitución de 1824, primera ley de leyes del México independiente, establece, le da a Tabasco el estatus de Estado. Mientras otras entidades de la República no existían todavía y algunas otras eran solo territorios, Tabasco ya es mencionado como Estado integrante de la Federación Mexicana. Y eso es un hecho incontrovertible. Y el 5 de febrero de 1825, es decir, hoy, pero hace 200 años, se estaba votando la primera constitución del Estado de Tabasco. Y esos dos acontecimientos son fundamentales dentro de lo que es la interpretación, la concepción del bicentenario. Bien, para no abusar del uso de la palabra, le voy a ceder el micrófono, ahí creo que funciona el de usted, al maestro Jorge Priego Martínez, conocido de todos nosotros, quien es originario de Frontera, Tabasco, y autor de 10 importantes libros. Le cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Estamos conmemorando el segundo centenario o el bicentenario de la primera Constitución de Tabasco, la de 1825. Esa Constitución fue el producto de la época en Tabasco. Imaginémonos cómo era nuestro estado, o bueno, ni siquiera era el estado todavía, la provincia de Tabasco, porque continuaba manejándose como los 300 años del dominio español. Empecemos con que no había ni una sola escuela primaria en todo lo que ahora es Tabasco. Los pocos que sabían leer y escribir lo habían aprendido de los párrocos y siempre eran los que tenían posibilidades. Entonces, los que eran leídos y escribidos, entonces, repito, eran la gente de dinero y lógicamente los clérigos. Y este grupo fue el que escribió la primera Constitución de Tabasco. Estaba influida completamente por la legislación colonial y en la parte que se refería a cómo iba a conformarse el Estado en aquel entonces, pues se copió la Constitución del Centro. Me llamaron la atención un par de artículos. Uno es el artículo 3 que dice: el Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad, igualdad, propiedad
y seguridad de todos sus individuos, estantes, habitantes y aún transeúntes. Por lo mismo, prohíbe la introducción de esclavos en su territorio y declara libres a los hijos que, naciendo de los que actualmente existen en él, quiere decir que lo que no hace la Constitución Nacional, llamémosle, de referirse ni por un momento a la esclavitud, en Tabasco se hace. Pero fíjense bien, prohíbe la entrada de esclavos y da la libertad a los que nazcan de los esclavos que ya había en Tabasco. ¿Y quiénes tenían esclavos? Pues los poderosos, los ganaderos, los hacendados, llamémosles, los comerciantes y los clérigos. Entonces, no se les da la libertad a los esclavos que vivían en Tabasco, que ya estaban aquí, porque atentarían contra una de las cosas que ese artículo cuidaba, o sea, la propiedad. Y los esclavos, pues eran propiedad de quienes los habían adquirido. Ahora le da la libertad a los hijos de esos esclavos. Pero ¿dónde iban a vivir esos niños? Con sus papás esclavos. Iban a convivir, iban a comer lo que comían los esclavos, iban a crearse una mentalidad de esclavos. Esa era la triste realidad, es un adorno nada más este artículo, porque tenemos más adelante el 10, dice, son tabasqueños, y ahí enumera varios, y al final dice, los esclavos que actualmente existen en él, pero desde que adquieran su libertad. O sea, que mientras eran esclavos no eran tabasqueños, no tenían nacionalidad, eran cosas, eran objetos, eran animales. Pero si por alguno de los medios legales adquirían esta libertad, automáticamente eran tabasqueños. Qué bonito, ¿no? Yo creo que ni venía al caso que hubieran puesto estos artículos. Dice que la Constitución del 24, repito, no se preocupó por abolir la esclavitud. Fue hasta la ley, o el decreto, mejor dicho, que el 15 de septiembre de 1829 expide el presidente Vicente Guerrero, en que en México queda abolida la esclavitud. Porque la Constitución hizo caso omiso de este problema. Y repito que estamos celebrando ahora el momento en que se firma el documento que iba a ser nuestra Constitución, porque fue promulgada hasta el día 26 de febrero, o sea, 11 días después. Y creo que para no alargar más el tiempo y para no aburrirles, aquí le ponemos punto final. Muchas gracias. Maestro don Jorge Priego Martínez. Ahora voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Sergio Antonio Reyes Ramos, quien es abogado y fue presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños. En uso de la palabra.
cronometrando su tiempo para hacer... Bien, es excepcional compartir el panel con don Jorge Priego Martínez y con Ricardo de la Peña Marshall. El primero, pues, un acucioso investigador vasto, tenaz, perseverante. Y Ricardo, pues ya lo vimos técnicamente riguroso, pero pues tampoco tengo la elocuencia de ambos, ¿verdad? Pero sí quiero centrar mi participación en la cuestión jurídica, que es lo que puedo aportar. Bien, 200 años de memoria colectiva, no. El tabasqueño y su clase gobernante reciclan los errores del pasado una y otra vez por inconsciencia histórica, y en eso radica la importancia y trascendencia del bicentenario. Y no es que no haya datos ni documentos. Por historiadores de ayer como Gili Sáenz y Diógenes López Reyes, los tenemos. Y por el esfuerzo y tenacidad de los de hoy como Priego y Marshall, hay acceso a diversas fuentes del pasado que nos permiten conocer situaciones y circunstancias quizás mejor que aquellos que los presenciaron. Pero nos falta construir la memoria colectiva, el ánimo que se deriva del alma, como dice Unamuno, para tener bien definido quiénes somos, por qué y qué destino podemos edificar como tabasqueños. Hoy, paradójicamente, a la par de la promulgación de la Constitución Federal de 1917, tenemos una efeméride propia, local, nuestra, pero ignorada, y es la promulgación de la Constitución, de la primera Constitución del Estado, aprobada el 5 de febrero de 1825 y jurada el día 27, conste que digo jurada, del mismo mes y año. Y es así porque si no hubiese sido expedida esa primera Constitución local, no habría Estado, que más tarde fuese parte de la Segunda República Federal de 1857, ni del Pacto Social de 1917. Esa concreción nos salva del océano de los hubiera. ¿Qué hubiera pasado? Es un acto material que, como bien señaló el amigo Montúfar, es un hecho indiscutible. Paradójicamente, eso lo ignoran, que no lo desconocen nuestras autoridades. A diferencia de la mayoría de las entidades fundadoras de 1824, en Tabasco ningún poder público estadual, municipal, conmemoró la efeméride, como signo de la inconsciencia al más alto nivel. Pero ¿desde cuándo somos Estado y desde cuándo participamos de la Federación Mexicana? Sabemos que Estado es una organización social política con población, territorio, gobierno y sistema jurídico propio, sin el cual no puede existir. Si se carece de estos elementos, será otra cosa, pero Estado no. Eso lo sabían muy bien los constituyentes de 1825, pues no fue suficiente que en el acta constitutiva de la Federación y en la Constitución Federal de 1824 declarasen a Tabasco como Estado, porque en los hechos no existía tal. Al no tener poderes públicos constituidos conforme a leyes locales que le dieran existencia. De ahí que mediante un proceso de poco más de un año se dieron la tarea de integrar su legislatura, emitir decretos, instalar un gobierno provisional, erigirse en Congreso Constituyente, designar gobernador e integrar su Tribunal de Justicia. En síntesis, darse sus propias leyes y aplicarlas para poder ser Estado integrante de la Federación Mexicana. Cierto es que nuestro sistema federal surgió atípicamente del centro a la periferia, pues pocos estados como Jalisco o Oaxaca así se ostentaban desde junio de 1823, pero ninguno tuvo constitución propia. Fue la Constitución Federal del 24 la que dictó las bases de organización para los 19 estados, que fueron reconocidos por ella, y en consecuencia el primer estado en hacerlo fue Jalisco en noviembre de 1824 y el último
el Estado de México hasta 1827, Tabasco en el interín en febrero de 1825. Otro punto es la fecha que podemos precisar en que se instaura nuestro Estado. Y habida cuenta que en aquellos años la vigencia de las leyes iniciaba con el bando solemne con que se daba a conocer, entonces ello aconteció por disposición del propio Congreso Constituyente el 27 de febrero de 1825, cuando se juró la Constitución en la capital y los pueblos de Tabasco. Y aquí hay que precisarlo. La Constitución se aprueba en un día como hoy. Para mí, en mi concepto, era aprobación y promulgación, porque no había la forma escrita que conocemos ahorita que se requiere, sino que se preparaba y se convocaba por bandos solemnes. En algunas películas quizás hemos visto que va el tambor y se presenta una persona y da lectura al documento, ¿no? Eso fue lo que se hizo el 27 de febrero de 1825, y en mi modesta opinión es a partir de entonces cuando podemos hablar de que inicia el comienzo, la vigencia de nuestra primer Constitución. Ese es el mérito de 1825, la capacidad de construir el andamiaje estatal. En cuanto a los defectos, hay que decirlos. Como los diputados de hoy, buena parte del texto la copiaron de la Carta Federal y una que otra partecita de la Constitución de Cádiz y de otras entidades, ya había 3 o 4 que habían sido publicadas, que les precedieron la tarea, pero se la ingeniaron para sostener la esclavitud que permaneció a nivel local hasta 1919. Y aquí abro un paréntesis, en algunos documentos que están en la Biblioteca Pino Suárez, hay escrituras públicas en los que se hereda o se venden costal de huesos. Esa era la denominación de una persona, costal de huesos. Bien, y también declararon a Tabasco república. No debe confundirse república con Estado. El Estado, ya dijimos los elementos que tiene. La república es aquel Estado que elige sus autoridades por elecciones. Esa es la diferencia. Pues en 1825 se declaró a Tabasco con un gobierno republicano, pero con un intrincado sistema de sufragio indirecto que acabó hasta el siglo XX, 1914, para inhibir la participación popular en los asuntos públicos. Tampoco delimitaron con precisión los límites del territorio, vicio que nos ha llevado aún ahora a perder constantes tierras al este y al sur, con Campeche y con Chiapas. Esa primera constitución estuvo diseñada para perpetuar a la clase económica en el poder y lo han logrado. Con la excepción del periodo garridista que transformó la realidad feudal, los apellidos son la marca que registra que esa constante prevalece. Pero revertir esa tendencia no es culpa de aquellos constituyentes, sino de nosotros y de nuestra capacidad de modificar y perfeccionar o no nuestro espacio vital. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al licenciado Sergio Antonio. Siguiendo la dinámica de este panel, les comento a los panelistas, les recuerdo que tienen todavía posibilidad de hacer otra intervención breve, por si algo se les quedó en el tintero. Yo preguntaría quién de ellos quiere hacer uso de ese tiempo. Ricardo. Regresamos mañana a la segunda parte, ¿no? No, la verdad es que después de escuchar a nuestros dos grandes amigos, se me ocurre hacer un resumen así rapidísimo de que realmente y efectivamente, como dijo don Jorge, no había un sistema educativo en Tabasco, aunque el Instituto Juárez surge oficialmente el 1 de enero de 1879,
en realidad no tenemos una trascendencia educativa, sino realmente hasta que empiece a estabilizarse ya la UJAT como tal. Porque el que se quería educar, y si tenía el dinero, lo lograba, era o a Mérida o a Veracruz. Y con sacerdotes, como bien lo dijo don Jorge. Pero el asunto es que un sistema educativo real no teníamos en Tabasco. No lo teníamos, por ejemplo, como en Guadalajara, que el Instituto Jalisciense existe desde 1572, con la llegada de los jesuitas. Entonces, eso marca enormemente la diferencia en el desarrollo de una sociedad. Y eso nos marcó, y nos sigue marcando. Entonces, aunque la Constitución, como bien también lo marca don Jorge, habla de la propiedad y del respeto y todo eso, en realidad fue papel mojado, porque no había la posibilidad de que la autoridad diera las garantías necesarias. Si lo vemos por el lado económico, pues Tabasco en realidad empieza a despegar hasta con el garridismo y las bases que pone el garridismo, porque empieza de alguna manera a organizar a la sociedad a que sea productiva. Y empieza también a explotar un nacionalismo localista. Entonces, actividad económica, ahí empieza ya más formal. Si no, acuérdense la cantidad de ganado que había, que no servían ni siquiera los cueros para vender en Veracruz, porque estaban tan picados de garrapatas y tan desnutridos que pues no tenían gran valor, ¿no? Y el cebo pues pasaba casi lo mismo. Entonces, industrias tuvimos pocas. Hay que recordar la fábrica de velas, jabones y veladoras de Mallito, la Hormiga en fábrica de jabones en Frontera, pero industrias realmente no teníamos y no tenemos. O sea, somos agrícolas, y por eso les mostré cuadros y demás, porque mi idea era decirles sin decirles la realidad de Tabasco. O sea, si analizamos esos cuadros, pues nos damos cuenta, siendo rurales, pues evidentemente no íbamos a tener industria. Y no tenemos industria porque además tampoco nos han educado para ser industriales, ni nos han educado para ser emprendedores. Somos una sociedad que seguimos arrastrando, a pesar de la Constitución del 25, a pesar de las diferentes 6 o 7 constituciones más que hay en los últimos 200 años, seguimos arrastrando esas deficiencias que nos marcaron desde el periodo virreinal. No hubo interés por este territorio, y los pocos despuntes que tuvimos, como el caso de Gregorio Méndez y los liberales, pues fueron apagados por el gobierno federal. Hay un decreto de Juárez en donde dice que fusila a cualquiera que le haga caso a la invitación de los tabasqueños para fortalecer al juarismo en contra del imperio. Entonces, ¿por qué? No lo sé. ¿Por qué don Gregorio escoge justamente el 27 de febrero para la rendición? Don Gregorio y los liberales, obviamente, siendo el 27 de febrero el momento en que se hace efectiva la Constitución de 1825. Entonces, ven, hay una serie de circunstancias ahí que nos hacen que sigamos arrastrando muchas cosas y que nos han marcado como sociedad. Los grandes edificios urbanísticos en realidad son del Porfiriato, el Instituto Juárez, el Palacio de Gobierno, la Casa de los Azulejos, ya sea iniciativa privada o gobierno, pero es en el Porfiriato, las últimas 2 décadas del siglo XIX. Entonces tampoco tenemos un pasado virreinal que no colonial, porque hubo esclavos, pero no fuimos esclavos. Entonces ahí hay una diferencia. Es muy fácil decir el periodo colonial. Colonia fueron Haití, República Dominicana, ellos fueron colonia. Lo siguen siendo las Antillas holandesas, por ejemplo, hasta el día de hoy. Las Antillas francesas lo siguen siendo. Aquí hubo un virreinato. Entonces estructuralmente es muy diferente. Pero bueno, volviendo al asunto, hay que decir que sí, la Constitución fue un plan hermoso, pero fue para perpetuar, como bien lo dijo Sergio, a las familias poderosas en el uso y usufructo del poder. Y muchos de esos apellidos los seguimos viendo hoy. Por eso también se los dije sin decirles. Ahí estaban las fotos. Gracias.
Bien, el liceo Sergio también tiene comentarios adicionales. Nada más precisar en cuanto al tema de las fundaciones. Lo cierto es que en Tabasco no se dieron como tal, porque una fundación obedecía a un sistema jurídico español preciso. Entonces, decir que se fundó Villahermosa o Cárdenas, no es cierto. La verdad es que fueron algo así como asentamientos irregulares que posteriormente fueron ya reglamentados, por decirlo así, ¿no? Pero la fundación era la afectación de un patrimonio, y cuando se fundaba una ciudad que era en terrenos del rey, pues el rey tenía que autorizar la fundación, por eso había una cédula que lo autorizaba. O cuando se afectaba un territorio o un particular donaba parte de su patrimonio, pues ahí estaba también una fundación. En el caso de las ciudades tabasqueñas, este requisito no se ha encontrado documentalmente en ningún lado, ¿eh? Eso de la fundación de Villahermosa, de Comalcalco, pues son mitos que de vez en cuando nos da gusto escuchar, pero que lamentablemente no es cierto. Y el otro punto que me gustaría precisar es el caso de Gregorio Méndez. Gregorio Méndez es el campeón contra la intervención francesa y dicen que del liberalismo, todo lo demás. Y bueno, ese es un dogma que todos asumimos, pero debemos saber que don Gregorio Méndez fue ya en su carácter de gobernador el que expidió el reglamento de colonización. ¿Y qué era el reglamento de colonización? Pues era conservar la esclavitud ya después de 1857. La Constitución Federal de 1924 fue omisa en cuanto a la esclavitud, pero la del 57, al establecer la libertad del trabajo, pues obviamente que ya no podía haber esclavitud en el país. Pero en Tabasco, el campeón del liberalismo presbiteriano, por cierto, pues lo reglamentó, y iniciamos con un nuevo periodo de esclavitud llamada colonización. Se enganchaba a campesinos o se convertía a ciudadanos libres, porque es muy importante decirlo. Como las comunidades indígenas pues se apartaban, vamos a decir que se concentraban en zonas bajas, inaccesibles, pues eran muy poco susceptibles de ser convertidos en esclavos. Pero a los ciudadanos libres de la ciudad o a los pobres, mediante un procedimiento verbal en el que solamente se notaba la acusación y la sentencia, no el trámite judicial, se les declaraba vagos y entonces tenían que ir y trabajar en una finca, en una factoría, en una plantación, y entonces ahí se enganchaban porque para sobrevivir necesitaban adquirir deuda, y para pagar esa deuda se tardaban toda la vida, ¿no? Entonces eso permitió que la esclavitud se transfiriera, como precisaba don Jorge, de padres a hijos, y la esclavitud siguiera en Tabasco por lo menos hasta 1919, porque aunque en 1914 hubo un decreto de la liberación de los peones por la Revolución Triunfante, el general Domínguez y los Rojos de la Chontalpa, pues ese decreto pues fue como la declaración de Tabasco como Estado, una mera declaración. La gente no permeó la idea, y todavía cuando en la Constitución de 1919 se declaró amortizada la deuda y ya no había pues motivo legal para que hubiera peones acasillados y mozos, pues la gente no sabía qué hacer con su libertad y seguía trabajando en las fincas como si nada hubiera pasado. Entonces la esclavitud es algo que tuvimos tan próximo, no tan distante, y que parece que ya olvidamos, pero lo cierto es que eso es un peligro constante, y ya quizás en algunas fincas plataneras estemos reviviendo ese capítulo, ¿no? Entonces, para eso sirve la historia, para que podamos superar épocas pasadas trágicas. Seguramente aquí habrá quienes tuvieron abuelos y bisabuelos, tatarabuelos esclavos, pero no lo saben. Entonces, bueno, nada más, esa era la precisión. Bien, antes de abrir una ronda de preguntas y respuestas, para darles tiempo a que vayan ustedes pensando bien
puntilludamente sus intervenciones, yo quiero hacer un comercial y quiero anunciar otra intervención. El comercial es avisarles, compartirles que dentro de las actividades que estamos programando, que estamos proyectando para la conmemoración del bicentenario del Estado de Tabasco, estamos en pláticas en el Congreso de la Unión para poder realizar algún evento por allá que no quede nada más en el terreno local, sino que se transfiera al terreno federal, así como muchas otras entidades de la República ahorita están de manteles largos por sus bicentenarios respectivos. Tabasco también tiene derecho a ello. Y para eso hemos pensado hacer una exposición fotográfica, para lo cual nos gustaría reunirnos con don Uldarico Canto Priego para que nos apoye en ese sentido. Y si algunos de ustedes saben de algún material que nos pueda hacer utilidad, sería muy bienvenida esa aportación. Dicho lo anterior, yo quiero ceder el uso de la palabra al doctor Feliciano Wong Ortiz, del Centro Cultural Olmeca, Difusión y Rescate, Asociación Civil, quien nos tiene un mensaje el día de hoy. Un aplauso, por favor. Déjame sentarme aquí un poquito. Voy a subir la silla. No sé, no puedo traer. Buenas tardes, muchachos. Ánimo, no se me duerman. La historia es a veces pues triste, ¿verdad? Pero no se duerman, por favor. Soy presidente del Centro Cultural Olmeca, Difusión y Rescate, pero hoy no voy a hablar de eso porque ahorita como que no queda. Pero vengo a hacer una propuesta de un cambio, un nuevo escudo, para Tabasco. ¿Por qué? Hay muchas razones para querer cambiarla. Y aquí voy a leerles un poquito de eso. Al igual, el título es Un nuevo escudo para Tabasco. Al igual que sucede aquello que entendemos como la historia de todas las cosas, en la historia del escudo de nuestro estado hay muchas cosas que no conocemos, sea por la inexistencia de registros, sea por la negligencia de los historiadores, perdón por algunos historiadores, no todos, perdón, sea por desconocimiento, desinterés o por un deliberado ocultamiento de la verdad. Conocemos cómo está constituido y lo que representa cada uno de los elementos heráldicos que lo conforman. Un lienzo dividido en 4 cuadrantes, el superior izquierdo y el inferior derecho, fondeados en un rojo vivo, o gules, como los conocedores de la heráldica llaman a ese color, y sobre eso, teñido de sangre, destacan en el primero los 4 castillos que representa precisamente el reino de Castilla, y en el último un león dorado representando al reino de León. El segundo y el tercer cuadrante están fondeados de plata, representando lealtad sin mancha entre España y Tabasco. El segundo, con una mano izquierda o siniestra, armada con una daga larga de doble filo. Y el tercero alberga la figura de una india, como les dirían los conquistadores a los nativos de nuestra tierra, con los pechos desnudos, sin ninguna explicación
y con penacho y faldón de plumas y ramos de flores en cada mano. Al centro, en la intersección de todos los cuadrantes, la Santísima María Coronada, patrona de la provincia, flanqueada por las columnas de Hércules con la leyenda Plus Ultra, que significa más allá, en alusión al alcance de ultramar de la corona española, cuya representación, por cierto, destaca en la parte superior del escudo como símbolo de la monarquía dominando sobre el conjunto absoluto. No voy a profundizar en esta participación los significados políticamente aceptados de cada uno de los elementos que brevemente he descrito. Hay otros especialistas que pueden hacer eso, ni en las rarezas aparentemente sin sentido, mas no sin propósito, que se han plasmado en el símbolo. Ya de por sí es bastante raro que la corona española domine incluso sobre la mismísima Madre de Dios, o que un león rampante se muestre en posición de ataque contra una mujer indefensa que le da la espalda, o que sea una siniestra asociada con lo malo, lo incorrecto y lo negativo, con la traición y también con la debilidad. La que represente, armada con un filo ambivalente como la hipocresía, el poder español sobre nuestra hermosa provincia. Como decía al inicio de estas palabras, poco sabemos de la historia del escudo, que sin palabras habla de un pasado solemne e importante, pero no necesariamente glorioso, como es la historia de nuestra cultura olmeca. Fue encargado a un desconocido artista heráldico, sin mayor razón, fue el primero enviado a tierras de entonces llamada Nueva España, circunstancias, si no oscuras, al menos extrañas, pues el rey Felipe II, el prudente, le otorgó en el mismo año de su fallecimiento, el 13 de septiembre de 1598, después de una agonía de 53 días. Durante siglos, la insignia que representa a nuestro Estado no solo mantiene un lugar especial en nuestros recuerdos y quizás hasta en nuestros corazones, como el símbolo de identidad de un pueblo esforzado, pujante, progresista, bullicioso, fiestero y mientamadres. Sin embargo, hoy quiero que nos concentremos en algo más importante. La historia ha cambiado. El rumbo de nuestro gran país ha cambiado y nuestro Estado también. Hoy podemos ver cómo la fuerza de nuestra nación renace y esta revolución está rompiendo con los lastres de un pasado que nunca debió haber pasado, el de la conquista, el del esclavismo y la dominación sanguinaria. Nuestro México es tierra de libertades y nuestro Estado, hoy más que nunca, sigue siendo tierra de oportunidades. De manera que les invito, muchachos, amigos, a que reflexionemos si un escudo que habla de conquista, dominación, subjugación, traición y subordinación a un reino extranjero es el símbolo que queremos que nos represente. Creo que ha llegado el día de no ignorar la sangre, no de abandonar la herencia, no de cambiar el pasado, pero sí de cambiar el futuro y darle a las siguientes generaciones, a nuestras siguientes generaciones, un símbolo que los identifique
con los valores reales de nuestra nación y nuestra revolución. Es tiempo de agradecer al pasado, a sus protagonistas, de reconocer a sus héroes, pero comenzar a escribir la historia del futuro que hemos elegido para nuestro Estado y nuestro país. Ya nos hemos equivocado antes y nada nos garantiza que eso no vuelva a suceder, pero será nuestro sobre el destino que nosotros elegimos con libertad y conciencia plena de que no dejaremos nuevamente que nadie más decida por nosotros la vida que queremos vivir y el rumbo que deseamos para esta nación. Espero que se tome en cuenta esta propuesta entre todos nosotros. Ya una vez lo platicamos con nuestro amigo Sergio, pero es importante que ya que estamos en el cambio, en este mundo cambiante, ¿verdad?, discordante y tan difícil, pues también esta propuesta sea tomada en cuenta y el apoyo de ustedes. Gracias. Si alguien en el público tuviese alguna pregunta que fuese breve, por favor, ya había pedido el uso de la palabra. Pero siempre los veía todos los días dando y saliendo de los salones de clases de historia. Creo que estas actividades también deben promoverse de manera frecuente en la división de ellas, porque después del primer semestre de que tenemos la materia de historia, de ahí se olvida y llegan muchos estudiantes universitarios sin conciencia histórica, y la conciencia histórica nos hace fijar, ponderar el derecho, la ética profesional y combatir lo que son las corrupciones y las violaciones. Y muchos de los jóvenes ahorita universitarios, no solo aquí en Tabasco, sino a nivel nacional, está olvidada la conciencia nacional política y de la lucha histórica por México y por Tabasco. Y deben seguir siendo un poquito más frecuentes e impulsar este tipo de temas y hacerlos, obligarlos a llegar a esas conferencias a los estudiantes de leyes. Tengo aquí un dato breve, me gustaría compartirlo y que me comente de eso el diputado de la Peña. El 18 de diciembre de 1824, es el accidente de la historia de Tabasco de Diógenes López Reyes. Dice, el 18 de diciembre de 1824 es aprendido en la Ciudad de México el senador por Tabasco, previstero, don José María Puche e Infante. Para sucederlo al gran jurado se le acusaba de haber tomado parte en las ocurrencias habidas contra Rincón y el coronel Hernández, pero fue puesto en libertad poco tiempo después. El 27 de enero se da cuenta la Cámara de Senadores de la credencial presentada por el previstero al Puche e Infante y es aprobada en la sesión del día siguiente. El previstero jugó y ocupó su curul que había sido electo en los comicios que tuvieron lugar en Tabasco. Entre tanto, el 5 de febrero de 1825 se ha sancionado el decreto número 20 de la Cámara de Diputados del Congreso Constituyente de Tabasco, que se refiere a la primera constitución política del Estado de Tabasco, y de ahí viene lo que es la frase solemne de la primera constitución, que es una frase religiosa. Y después me da mucho interés ver que el 23 de marzo se expide el decreto número 30 al Congreso, en el que se hace la primera división territorial de Tabasco. Y aquí ya para terminar, algunos nombres desconocía: Estampilla, Canizán, San Francisco, Estancia Vieja, San Fernando de la Victoria, Multé, Tepotzingo, Tecoloulta, Huatatalca y entre otros. Sí, es mi comentario. Y muchas gracias. Sí, la mayoría de esos poblados, sobre todo los de la Chontalpa y algunos de la región de los ríos, existen desde el periodo prehispánico. Por eso los nombres, pero hay que recordar que tenemos la corriente que sube de lengua maya y la corriente de lengua náhuatl que baja.
Entonces, ese asunto pues va por ahí. ¿Había tratado qué más? Se me fue. Las efemérides, sí. Sí, mire, yo doy historiografía de Tabasco en la licenciatura en Historia y tenemos acceso, los historiadores actuales tenemos acceso a alrededor de 1000 libros que hablan de Tabasco, de agricultura, ganadería, producción, pero datos históricos finalmente. Y le puedo decir que tenemos en muy mala estima al doctor Diógenes López Reyes, porque en muchos sentidos escribe de memoria y de cuentos, o sea, le contaron. Y lo mismo sucede con Manuel Jiménez Sáenz, el padre de la historia de Tabasco. En realidad es otro Manuel, pero Mestre Gigliasa, él sí es el padre de la historiografía en Tabasco. Pero Manuel Mestre, Manuel Gil Sáenz, que les digo, lo consideramos el padre de la historia de Tabasco, él, el doctor Diógenes, hablan mucho, o escriben mucho de lo que la gente les va contando. El doctor Diógenes no lo dice como tal, pero por ejemplo Manuel Gil Sáenz sí lo dice. Esto me lo contó fulano tal, o esto me lo contaron en tales circunstancias, que no puedo decir quién, pero dice el hecho. Entonces, bueno, ahí entendemos su papel de sacerdote, de presbítero, pero el doctor queda bastante mal parado a la hora de confrontarlo. Máxime, yo en lo personal tuve alguna relación con el sobrino de él, que vino a tratar de meterle al gobierno del Estado todas las memorias en tiempos de González Pedrero, y lo más rescatable es lo que se equivocó. Pero si hacemos una analogía o un comparativo con la historia nacionalista del general Riva Palacio, México, ¿qué es? Acuérdenme el nombre, México a través de los siglos. Pues es muy parecido, y si vemos la primera parte, el periodo prehispánico mesoamericano, pues es prácticamente una calca la que hace el doctor. Ahora, la escribió de memoria porque además es médico militar y lo van corriendo de base en base y termina de escribirle en Mazatlán. Entonces, yo al menos como historiador profesional, académico, sí tengo mis dudas al respecto del valor documental real del doctor Diógenes López. ¿Se lee a gusto? Sí, hay partes en que medio se entiende, pero digo, sí lo dejo en tela de juicio, el valor documental como tal. Hay que tratarlo con visitas. Pero en ese mismo estilo, por ejemplo, hay otros personajes como Alfonso Taracena, que escribe la mejor historia de la Revolución Mexicana a nivel nacional. 37 tomos en editorial Jus, que es la contrapartida del grupo en el poder en ese momento en México. Jus es los jesuitas y la Iglesia Católica atrás, el Opus Dei, el Yunque y todo lo que quieran ustedes, y ellos publican esta historia de Alfonso Taracena. Entonces, tiene una metodología de Alfonso Taracena muy diferente al doctor Diógenes López Reyes o incluso al mismo Manuel Gil Sáenz, obviamente con todas las salvedades de la época y conocimiento de todo. Pero sí, entonces yo sí pondría en tela de juicio mucho de lo que dice el doctor. Gracias. Gracias. Perdón, una disculpa enorme para todos, fundamentalmente para el licenciado Solá, que ya le habían entregado el micrófono, el error es mío, pero con el deseo de que vayamos en el orden en que fueron pidiendo el uso de la palabra. Sería primero el caballero de lentes, que está junto al chico de la camiseta negra, después el licenciado Solá, una señorita por allá atrás pidió la palabra, ¿no? Aquí adelante el caballero de camiseta negra, el caballero por acá y luego y ahí cerramos la síntesis. Bueno, vamos a ver si llegamos hasta entonces, porque ya son bastantes participantes. Al caballero, por favor, si está acá. Gracias. Pregunta para los historiadores. Decía Sergio, y es cierto, hemos escuchado todos, que los historiadores preocupados precisamente por la historia de Tabasco
difieren en cuanto a la fundación del Estado como tal. Yo soy Javier Ramos Martínez y me da identidad un acta de nacimiento. ¿Podrá en algún momento ponerse de acuerdo la historia y los historiadores para darle a Tabasco una identidad de su nacimiento? Es lo único. Vamos a seguir con las preguntas. Si le pasamos el micrófono al licenciado Solá, por favor. Y ahorita vamos buscando. Muchas gracias. Yo antes que nada, pues, celebro que se lleve a cabo este tipo de eventos. Siempre la memoria histórica de un pueblo es necesario tenerla presente. Gracias al doctor, muchísimas gracias al doctor Ron por la invitación, a los panelistas brillantes. Nada más decir unas cuestiones y aportaciones. Yo creo que Tabasco es algo más que el centro. La historia muy fuerte de Tacotalpa, olvidada. La historia de Centla, olvidada. La historia de mi pueblo de Tenosique, olvidada. Yo difiero de la Chotalpa en el sentido de que siempre fue la población más importante, ¿no? En 1672, el pueblo que más tributo pagaba era Oxolotán, la provincia de Oxolotán. La segunda provincia que más pagaba era Usumacinta y la tercera provincia que más pagaba era Huimango, hoy Culhuacán. Y después venía la parte de la provincia del centro. No podemos olvidar que después de la batalla de Cintla, en el bello municipio de Centla, se encomendaron la conquista de la península a los Montejos y partió de Tabasco la conquista de toda la península de Yucatán. Y las primeras colonizadores reales, ya en tierra firme, partió de Tabasco. Entonces, hay cuestiones y detalles históricos que tenemos que recordar. Que no había industria, sí se había industria. Centla, había los astilleros, igual que en Ciudad del Carmen, la industria de la madera en Tenosique, que era de las más fuertes que había, y algo que no nos hemos distinguido nosotros es por reconocer las partes históricas. Y eso te corresponde con todo respeto a mis grandes historiadores que están presentes. He leído mucho a nuestro amigo Jorge Priego y realmente es un deleite leer. Realmente. Me congratulo de poder estar presente y me congratulo que nos pongan tan poco tiempo para oírlo, ¿eh? Ahí sí, ese tipo de debate no estoy, no de diálogo, no de debate, de diálogo no estaría yo de acuerdo. Oír al maestro Priego, al maestro Mercer, un abogado tan connotado como el maestro Reyes, pues siempre sería, es un grato honor oír. Y yo quiero decirles algo. El otro día estaban diciendo de que la inauguración del ferrocarril unido del sureste fue en Tenosique, en Boca del Cerro, que no siempre Boca del Cerro, sino el puente de Usumacinta. Y hay que recordar que el poblado de Usumacinta o Usumacinta fue el que le dio el nombre al río Usumacinta y que solamente se llama del bajo Usumacinta hacia abajo, se llama Usumacinta y es por ese poblado. Mismo poblado donde es muerto el señor Timoxi o el emperador Cuauhtémoc. Es más, el poblado de Usumacinta sigue llamándose la cabecera de Usumacinta de Cuauhtémoc. Históricamente los errores que hacemos muchos legisladores, señor abogado, es destruir nuestro pasado. Lo vi con las obras que nos mostró el maestro de la Peña. Y Tenosique se llamaba Tenosique de Cuauhtémoc. A raíz de que cambian los poderes de Usumacinta a Tenosique, la muerte de Pino Suárez, que había nacido en Tenosique, como bien tenemos todos, nos gana gracias al municipio y a la ciudad, le llamamos Tenosique de Pino Suárez, y desapareció el Tenosique de Cuauhtémoc. Quiero decirles que Tenosique hasta 1919 se llamaba Tenosique de Cuauhtémoc. Cuestión que poca gente lo sabe. Cuestión que poca gente sabe que el chicle salió de Tenosique para el mundo, que se empezó a comercializar en el puerto de Frontera, o Álvaro Obregón posteriormente. Entonces, un detalle, poca gente sabe que gracias al negocio que había del chicle, que era tan fuerte y tan poderoso, se hizo el transporte ferroviario de Campeche, cuando lo había dejado Porfirio Díaz, hasta Tenosique. Y la única forma de ligarlo, por eso fue que se fue recorriendo toda la sierra, aparte de que las aguas de frontera de Macuspana y del centro impedía cualquier acceso a la construcción del ferrocarril,
se fueron bordeando para igualar lo que nos sigue con el ferrocarril que ya había desde 1942, de Campeche a Tenosique, por el negocio de la madera, que lo traía de un lado el señor Alanzi, con Charlie Hagas, que se quedó en Tenosique viviendo, y el señor Raleigh era el que manejaba el chicle de Campeche hasta Carrillo Puerto, lo que es el territorio de Sinaloa. Entonces hay mucho que buscar. Aparte del centro, habemos otros municipios también. Muchísimas gracias. Solo quiero aclarar que es muy difícil escribir la historia prehispánica de Tabasco. No tenemos suficiente documentación. Empezando con que lo que dicen los cronistas está bastante retirado de la verdad. ¿De dónde salieron 40,000 hombres para enfrentarse a Cortés? Si Villahermosa en 1950 tenía 38,500 habitantes, entre hombres, mujeres, niños, y habría que ver en los hombres aptos para la guerra, que serían un 25% quizá. En Villahermosa, cuando había vacunas, cuando había miles de cosas más, habían 38,500. O sea, menos habitantes en Villahermosa que los que se enfrentaron a Cortés. Ahora, ¿quién les daba de comer a 40,000 hombres? ¿Cuántos soncles de maíz se iban a cocer en apastes con leña y luego a moler en metate y echar tortillas para que comieran 40,000 hombres más? ¿En dónde iban a guisar? Eso es mentira. Tan grande como lo que dijo Cortés, que iban 200 indios en una canoa, en un cayuco. Dios, es pura mentira. Y desgraciadamente es más lo que ignoramos de nuestro estado que lo que sabemos. No se sabe dónde estuvo la antigua Centla. Han hecho un montón de conjeturas, pero no se llega a ninguna verdad. No sabemos quién hizo el escudo de Tabasco. No lo sabemos, tal y como es ahora. Y así podría enumerar un montón. No sabemos qué significa realmente el nombre de Tabasco. Logré juntar 9 definiciones y me quedo con lo que dice don Marcos G. Becerra, que significa lugar que tiene dueño. Esta para mí es la más atinada de todas. Y así podemos continuar y no acabaríamos nunca. Así que hablar de la historia de Tabasco es meterse en un terreno muy resbaloso. Muchas gracias. Aquí el caballero, con el micrófono. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues nada más una observación de los 200 años de la Constitución de nuestro Estado. Creo que faltó un poquito, no sé si no estaba incluido por algo, la actuación que tuvo el primer gobernador constitucional de Tabasco, que fue don Agustín Ruiz de la Peña,
y antes de ser gobernador constitucional, pues fue el gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco. No sé si hay alguna mención para él. Muchas gracias. De entrada, le agradecemos el favor de mencionarlo. Si pudieran pasarle el micrófono allá atrás, por favor. Gracias. Buenas tardes, soy Jesús Colorado. Agradezco mucho la invitación para participar en este evento, el cual me parece muy interesante y muy aleccionador. Yo quiero referirme a un par de conceptos que escuché en esta tarde. Cuando el licenciado Luis de la Peña dice que no fuimos educados para ser emprendedores o para industrializar el Estado, pues pienso que tiene razón, pero también debemos recapacitar de que debemos tener conciencia de lo que nosotros podemos hacer actualmente, de lo que ya no se hizo, pero que tenemos en la mano nosotros el poder de desarrollar lo que realmente queremos. Entonces, en ese sentido, quiero manifestar de que para industrializar una zona, lo que se necesita es agua, electricidad y gas. Con esos tres elementos se puede industrializar cualquier lugar. Y en Tabasco tenemos el 33% de los recursos acuíferos de agua dulce del país. Tenemos una producción petrolera intensa, que es el estado con la mayor producción de petróleo en el país. Y tenemos suficiente electricidad que sale de las presas que están en Chiapas y Tabasco. Entonces, contamos con los elementos básicos necesarios para poder hacer un boom industrial. Pienso que una de las zonas aptas para ese desarrollo es precisamente la zona de frontera. Ahí tenemos un puerto, la electricidad se lleva, y el agua ya está, y la refinería que se acaban de hacer. ¿Sí? Entonces, lo único que necesitamos nosotros es ir poniéndonos las pilas y ver qué podemos desarrollar en esa zona. ¿Okay? Bien. Y en el otro sentido, social, cultural, histórico, pues es cosa de ir también organizando, pues, ante las autoridades que destinen fondos suficientes para la investigación, los estudios y el desarrollo, para la actualización de los planes de estudios de la universidad, para que haya más historiadores, que haya más investigadores, ¿sí? Porque normalmente el problema es que no hay recursos, no hay presupuesto. Bueno, pues vamos a empezar por ese tema, ¿no? Ver ante el Congreso que se otorguen recursos etiquetados para esos desarrollos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, algún comité para el desarrollo de la costa del estado. ¿Sí? Ahí en el área de Bellote, pues es un área que puede ser aprovechada para programas si pudiésemos hacer breves nuestras intervenciones. Sí, únicamente quería decir para astilleros. Es todo. Muchas gracias. Persona que está al lado. ¿Ya no? Lo que pasa es que me llamo Jesús también y los chuches, pues es así. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Romero y quisiera primeramente agradecerles por la gran aportación que están dando. Es algo único en lo que estamos viviendo. Muchas gracias por prepararse, muchas gracias por su esmero, por su dedicación y por su predisposición para continuar esta tarea. Complemento un poco lo que dijo el licenciado Antonio Solar tocante a qué se producía. Y me viene a la memoria algo que, pues la historia entre parte mito, entre parte lo más cercano que tenemos a la verdad por parte de extranjeros y la evidencia que hay en los demás estados que
ya se comercializaba el petróleo desde los tiempos de los olmecas. ¿Sí? Esas teas con las que los peregrinos venían a Tabasco, porque era el centro cultural, sí, la zona de Tabasco, según la historia, con ellos se iluminaban y de aquí se llevaban recuerdos. La otra parte es que el pasado no lo podemos cambiar, ya no podemos hacer algo por ello. Aprender de ello es lo mejor que nos queda. Sin embargo, actualmente tenemos todas las condiciones necesarias para que dignifiquemos nuestro presente. Y con el conocimiento de ustedes, y si nos permiten la oportunidad de aprender, de acercarnos a ustedes, de que ustedes hagan sus conferencias, generen talleres de participación, no tanto de aprendizaje de la historia, sino de participación para replicar las tareas que ustedes están haciendo, nos ayuden a que este trabajo tan valioso se extienda, al menos en un primer inicio, a la zona centro, pero que la tarea sea a todo el estado. ¿Por qué? Porque de ello depende que metodológicamente, sistemáticamente y de manera estratégica, de aquí en adelante establezcamos algo mejor para el futuro. ¿Por qué? Si no le hacemos así, nos la vamos a pasar quejándonos el siguiente año y el siguiente año y nunca vamos a tener un punto de partida firme. Aprovechemos la tecnología, preparémonos en ella para no padecer como hace rato, y con esto les aseguro que con todo lo que el maestro Rodolfo Lara, el maestro de la Peña, todos los historiadores, usted, maestro Jorge, y legalmente el amigo, no recuerdo bien su nombre, perdónenme, sí, con ellos tendremos un pilar con el centro cultural para que de aquí en adelante llevemos las cosas de la manera más controlada, tocante a que qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos de mejorar, para que no tengamos que quejarnos dentro de unos 4 o 5 años que no lo hemos iniciado. Muchas gracias. Tenemos unas últimas 2 intervenciones. Yo les rogaría que fueran terriblemente breves con respecto a los demás. Aquí tenemos al compañero y finalmente el presidente del colegio. Buenas noches. Me da gusto de encontrar al maestro Jorge Priego Martínez, a mi amigo Sergio Antonio Reyes, y escuchar al maestro don Ricardo de la Peña Marcha, también para el moderador aquí de la Torre. Soy Marco Antonio de la Torre Morales. Vengo a invitación de mi amigo Cristiano Gómez Ortiz, máster, y le quiero decir lo siguiente para el maestro Ricardo de la Peña. Hablaba bien en decir eso, que una callecita de una cuadra está a un costado del Parque Morelos. Ahora les digo, tengo un municipio yo que es adoptivo para mí porque vive mi familia allí. Yo vivo en la calle José Víctor Jiménez, del poblado Aztapa, Jalapa. Pues está un poquito más grande. Y también me gustaría que se escribiera algo sobre el quinto viernes de Cuaresma. En todos los poblados del estado de Tabasco, donde quiera, que el patrono tal, el patrono tal, el patrono tal. Pero el quinto viernes de Cuaresma, ¿qué es? Yo sí sé que es, tengo algún material por ahí, me gustaría hablar con alguno de ustedes y darles las gracias a todos. Soy un apasionado de la historia de mi querido pueblo Tabasco y me da gusto encontrarles a ustedes aquí. Gracias a todos. Muchas gracias. Y ya la última intervención antes de... Bien, por ahí lo anoté para ser más breve. Antes que nada, agradeciendo la invitación, sobre todo por ser parte de la historia que se escribe el día de hoy, y pues más que nada por ser multidisciplinarios, que no solamente quedó en abogados, sino también hay sociólogos, historiadores, escritores,
veo a algunos compañeros ingenieros, a arquitectos y a muchos más que están aquí, y qué bueno que se dieron el tiempo de venir y escuchar este tema que creo que a todos nos interesa. El otro tema en el cual les quiero comentar es que de todo lo que se ha estado escribiendo, creo que la historia ha marcado que los que dieron la vida en su momento por llegar hasta esta etapa en la que estamos el día de hoy, pues fueron más que nada las personas o los pueblos originarios del estado de Tabasco, ¿no? En este caso, en la Constitución habla de su artículo 2, donde los reconoce como tal, pero en el estado de Tabasco hay un tema que creo que todavía ha quedado al aire, que los pueblos originarios se le conocen como chontales, y en el concepto verdadero los chontales son extranjeros, y nosotros no somos extranjeros, nosotros somos originarios del estado de Tabasco, y el verdadero nombre son yocotanos, ¿sí? Eso, si lo van a solicitar, igual para que se anexe en esas solicitudes de solicitar esos cambios. También les comento que hemos aprendido mucho del pasado, sí es cierto. También la juventud tiene un rol muy importante, la tecnología como tal. Es importante todo lo que decían muchos compañeros que tuvieron la oportunidad de participar, de que solamente no sea información, sino que hagan partícipe a toda la sociedad tabasqueña, desde los pueblos, las comunidades, las universidades como tal, porque son ellos los que van a dar el paso siguiente a lo que ustedes están haciendo. Y pues para terminar, cada uno de nosotros creamos nuestra propia historia y esperemos que lo que vayamos formando sea para el bien de todos. Muchísimas gracias. Entonces, rápidamente, haciendo un recuento de todo lo que se ha comentado, quedó la pregunta de si algún día podrán los historiadores ponerse de acuerdo sobre toda esta serie de hechos y acontecimientos históricos. Eliseo Solá, que dijo que Tabasco es algo más que centro, y entonces habría que trabajar en las historias municipales olvidadas. La observación que ya se puntualizó el primer gobernador de Tabasco, que ya fue mencionado, Jesús Colorado, que coincide con Jesús Romero, los dos, finalmente los chicos coinciden en que no hay que quedar atrapados en el pasado, sino que hay que ver al presente y todavía podemos hacer cosas, que actualmente las tres condiciones que se necesitan para industrializar son agua, electricidad y gas, y la petición de hacer talleres no solo aquí en el centro sino en todo el estado, también de Don Jesús. Mi tocayo de apellido de la Torre, Marco Antonio de la Torre, pedir que se incluya algo sobre Aztapalapa en la investigación, y el ingeniero Sabino Morales, la petición que ha sido muy reiterada en muchos estudios, en muchas intervenciones, de respetar el nombre de Yocotán, Yocotán horizontal, y hacer partícipe a la sociedad, que es en lo que estamos trabajando. Entonces, a raíz de toda esta serie de comentarios, yo le preguntaría a los panelistas si quisiesen muy brevemente hacer alguna observación respecto de todo esto. Bueno, primero es que el licenciado Miguel Martínez confundió, porque una cosa es la fundación de la ciudad, o presunta fundación, y otra es la instauración del Estado. Son cosas diferentes, y lo que se refiere al Estado, obviamente que lo podemos documentar, por eso no hay duda. En cuanto a los pueblos originarios, efectivamente el gentilicio es yocotano porque hablan el idioma yocotano, pero muchos pueblos llevan nombres en náhuatl porque los conquistadores, ya cuando venían los mexicanos, pues venían acompañados de las cartecas, que eran su ejército aliado, y entonces ya no que cambiaban el nombre, y así fueron cambiando. Por eso encontramos en zonas, en regiones mayas, comunidades con nombres en náhuatl. Y finalmente, en cuanto a lo de hacer esto, propagar la cuestión de que
los 200 años, pues es una tarea en la que todos podemos participar. Nada más que haya la voluntad, la invitación está abierta. Creo que es un tema que nos va a beneficiar a todos, porque lo que sí es recurrente es que replicamos errores del pasado. Tuvimos gobernadores analfabetas, pues también ahora los tenemos en algunas partes. Tenemos un saqueo permanente, pues también los tenemos. Tenemos una cuestión del centro que nos sigue gobernando y haciendo cosas, pues también los tenemos. Entonces, mientras no tengamos una conciencia de que somos un Estado, no una colonia o un protectorado, pues el Estado no va a prosperar. O sea, esa es una cuestión de nosotros, ya no de lo que hubo hace 500 años. Una pregunta que va dirigida al licenciado San Antonio. Sigue Tabasco entrevistado con las potestades que creó una constitución a favor de ellos actualmente, ¿o no? Ok, nada más quiero hacer una acotación ahí. Ya sé, Sí, yo creo que respetuosamente, ¿no? Las condiciones, aunque han cambiado los personajes, las proporciones siguen siendo iguales. Somos un Estado saqueado. Por ahí hubo un reportaje en los años 80 que decía Tabasco eternamente rico y eternamente saqueado. Y esa es la verdad. El petróleo lo vemos pasar, como vimos pasar la madera, como vimos pasar el cacao, como hemos visto pasar la riqueza, y todo se lo lleva. Perdón, yo varias veces pedí la palabra al consejero. Pregunto, el doctor Ron hizo una propuesta